Santísimo, bellísimo, grato tiempo de Navidad. Cristo ya ha nacido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, bellísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales, oye los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, bellísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Vamos a dar paso a nuestro pastor a cargo ese día. Era el último himno, era la última estrofa. Nos quedan trabajo. Ya, gracias, hermano. Nos ha dejado a medias, ¿amén? Bien, vamos a cantar un himno más, a ver. Un himno más. Espérame tú. Estábamos tomando viaje. Vamos a entonar este himno de acá, que me gusta mucho, espero que usted también, hermanos. Ya. Qué bella historia, ¿ven? 242, qué bella historia. 242. 242. Entonamos, 2, 3. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de
a salvarnos. Amén. Cristo ha venido a salvarnos y a Él le amamos, hermano, y fiel, le adoramos y Él le servimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. En esta mañana, estudiando la vida de David, y no sé cuánto nos estamos edificando con esta interesante historia, hermanos. La vida de David es una vida bastante maravillosa, llena de la gracia de Dios, llena de la bendición de Dios. Y estamos en la época de esplendor del rey David. Una época en la que el rey David, el centro de su vida era Dios, hermanos. Ya estamos el próximo mes a entrar a una de las historias más tristes del rey David también. Y fue el pecado del rey David. Pero estamos viendo ahora, vamos a ver en esta mañana, David y el arca del pacto. David y el arca del pacto. La pregunta en esta mañana va a ser, ¿qué es lo más importante en tu vida? La pregunta en esta mañana va a ser, ¿qué es lo más importante en tu vida? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20 al 22. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20 al 22. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20 al 22. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, su esposa, la reina, a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Verso 21. Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Vamos a orar en esta hora. Eterno Dios, te damos gracias porque nos bendices en esta mañana al participar de este tiempo de comunión, de adoración, de alabanza. Cada uno de nosotros reunidos, Señor, todos los hermanos que estamos hoy presentes para adorar y alabar tu santo nombre. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que sea Él abriendo nuestro entendimiento, que sea Él abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender, para recepcionar, para aplicar a nuestra vida los sabios y maravillosos consejos que tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, oh Señor, en esta hora con tu Espíritu Santo para aprender más de ti. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, ¿qué es lo más importante en nuestras vidas? Constantemente, hoy en día, vemos en las noticias muchos casos de hijos que por causa de la herencia están matando a sus padres, ¿verdad? Para nosotros, amados hermanos, más importante es la vida de las personas que el dinero. Amén. Sin embargo, para estas personas, el fin siempre va a justificar los medios. Y para ellos es más importante la herencia y los beneficios personales y materiales que la vida, inclusive, de sus propios familiares. La pregunta en esta mañana sería, ¿qué está motivando a estas personas para que sin piedad maten a sus familiares, maten a sus padres vilmente? Jesucristo ya lo mencionó anteriormente en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando dijo que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Amados hermanos, donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. Donde esté lo más valioso de su vida, allí también estará la fuerza de su vida. Donde usted ponga lo más importante de su vida y de su mente y de su ser, allí en medio también va a estar toda su mente, su fuerza y su voluntad. Si su tesoro está en Dios, su corazón va a estar en Dios y va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser.
Amados hermanos, no podemos amar con toda nuestra fuerza a Dios si es que nuestro corazón no está en Dios. Amén. Bendito sea Dios. Así que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Amados hermanos, cuando en el hogar no hay un liderazgo correcto, entonces se pierde el norte del hogar. Tiene que haber un liderazgo correcto. Y ese liderazgo debe llevarnos a poner como centro de nuestro hogar, como centro de nuestra vida a Dios. ¿Me entiendes? Cuando hay un liderazgo correcto en el hogar, ese liderazgo correcto nos va a llevar a poner a Dios en el centro de nuestra familia, a Dios en el centro de nuestro hogar, a Dios en el centro de nuestros estudios. Y todo lo que hagamos, siempre Dios será el centro de nuestras vidas. Cuando hay un liderazgo correcto. Amados hermanos, lamentablemente muchas familias han perdido el norte, han perdido el rumbo de tener un hogar correcto en la centralidad de Dios. De tal manera que para ellos la prioridad, por ejemplo, es la televisión. Es la televisión la que reina, la que manda, la que les enseña. No pueden estar reunidos comiendo si es que no puede estar el televisor apagado. Tiene que estar prendido el televisor para estar comiendo. O para conversar tiene que estar el televisor. Y el televisor es el rumbo y el norte, es el centro del hogar. Es como si toda la familia estuviera rindiéndole culto al televisor. Y yo no creo que el televisor sea la caja del diablo, porque el televisor tiene cosas buenas también. ¿Ves? Pero hay que saber darle las cosas su correcto lugar. Amén. 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 Para otros, por ejemplo, es el dinero, el centro de su hogar, los bienes, el estatus, la ropa que usa, ese es el centro de su hogar. Y si al niño no le compra Nike, o Adidas, o Umbro, pues no sale el niño, no puede ir al colegio así, porque si se compra otra clase de ropa más barata, no, le sale roncha, le sale alergia. No, él tiene que comprar desde $50 una media, si no, no puede. Entonces, ¿cuál es el centro de su hogar? El dinero, la ropa, el estatus. Lo mismo pasó con Mical, la esposa de David. Para ella era más importante que el rey tuviera su ropa real antes que se humillara delante de Dios. Entonces, ¿cuál era el centro de ella? El centro de ella era su estatus, lo que la gente opinara de ella, y no lo que Dios podía opinar de ella. Amados hermanos, en esta noche, en esta mañana, vamos a estar estudiando este tema interesante. David era un hombre que era líder en su hogar. Amén. Amén. Y en ese liderazgo, David guió a su familia a reconocer que el centro de su hogar debe ser únicamente Dios. Por eso David estaba afanoso en llevar el arca del pacto hasta su hogar. No sé si me entiende la aplicación. David estaba desesperado por llevar el arca del pacto hasta su hogar. Porque cuando usted lleva el arca del pacto a su hogar, tiene bendición, hermano. Amén. ¿Para qué es ese arca del pacto? Es Jesucristo. Amén. Cuando Cristo está en nuestro hogar, hay bendición, hermano. Amén. Cuando Cristo es el centro del hogar, hay bendición. Aleluya. Pero cuando Cristo no es el centro de nuestro hogar, entonces no hay la bendición de Dios. Vamos a ver en esta mañana esta maravillosa historia. Número 1, vamos a ver la importancia del arca del pacto. La importancia del arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? En el libro de Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículos número 10 al 22. Éxodo 25, versículo número 10 al 22, dice la palabra de Dios: harán también el arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de lados del arca, a los 2 lados del arca, para llevar el arca con ellas. Verso 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré,
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines a 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno al frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, y de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare de los hijos, para los hijos de Israel. El arca del pacto, amados hermanos, era una caja rectangular. El arca del pacto era una caja rectangular, hecha de madera de acacia, pero que estaba recubierta de oro, y que medía aproximadamente 1,22 m, 1,22 m de alto por 76 centímetros de ancho. Tenía también una tapa de madera de acacia recubierta de oro que se llamaba propiciatorio, ¿ok? Se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio habían 2 querubines de oro labrados a martillo que extendían sus alas y tocaban cada uno la punta de su ala, ¿ve? Mirando hacia adentro del arca. Ahora, Dios mandó a Moisés a construir esta arca. ¿Por qué? Porque esta arca del pacto iba a ser la evidencia de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Amén. ¿Amén? O sea, ¿cómo, de qué manera visible Dios iba a determinar iba a demostrar que estaba con el pueblo de Israel? Por medio del arca del pacto. Es cierto que la columna de fuego y la columna de nube venía sobre el tabernáculo, y era una manifestación visible de la gloria de Dios. Pero el arca del pacto representaba que Dios estaba con ellos. El arca del pacto era la misma presencia de Dios en el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermanos, el arca del pacto era muy importante. Israel no salía a la guerra si el arca no estaba con ellos, porque el arca representaba la gloria de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué significaba el arca? El arca significaba un testimonio. Por eso se le llama el Aarón Haedut, el arca del testimonio o el arca del pacto. Ahora, ¿qué testimonio daba el arca del pacto? Lo que pasa es que dentro del arca habían 3 elementos. ¿Qué había dentro del arca? Número 1, la vara de Aarón, el maná y la tabla de los mandamientos de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 4 y 5, la Biblia nos declara lo que había dentro del arca. Y nos dice, Hebreos capítulo 9, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Ves? Entonces, estos 3 elementos, ¿dónde estaban? Dentro del arca del pacto. Ahora, ¿estos 3 elementos demostraban la rebeldía del pueblo de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque las tablas de la ley Dios le dio a Moisés cuando bajó y miró que estaban ¿qué? Pecado. Adorando un becerro de oro. Por ejemplo, el maná que cayó, ¿no cayó a consecuencia del pecado del pueblo de Israel? Amén. ¿De la murmuración? Amén. Sí. Y por ejemplo, la vara de Aarón, ¿no reverdeció a causa de la murmuración del pueblo? Sí. Entonces, estos 3 elementos representaban un testimonio del pecado de Israel. Amén. Sí. Claro. Estos 3 elementos representaban un testimonio de que Israel era un pueblo pecador, un pueblo malo. Pero a pesar de que este era un pueblo malo, la presencia de Dios estaba en ese pueblo. Alabado sea Dios.
Quiere decir que aunque uno es infiel, Dios permanece fiel. Gloria a su nombre. Amén. Amén, aleluya. Sí, hermano. A pesar de que Israel era pecador y malo, aún Dios tenía su presencia en este pueblo. Porque Dios no va contra su palabra. Amén, aleluya. Y Dios ha dicho que nos salva eternamente y para Amén. siempre. Gloria a Dios, santo. Amén. Amén. Hay que entender, hermanos, hay que entender de que Dios le dio un testimonio a este pueblo. Y ese testimonio fue el arca del pacto. Pero el arca del pacto también era símbolo de la presencia misma de Dios en el pueblo. Por ejemplo, en ese arca del pacto, Dios hablaba con el sumo sacerdote, con el profeta del pueblo de Israel, que en este caso era Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, versículo número 6, Éxodo 30, versículo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, sobre el arca, donde me encontraré contigo. ¿Ves? ¿Dónde se encontraba Moisés? ¿O dónde se encontraba el sumo sacerdote con Dios? En el arca del pacto. Entonces, el arca del pacto era un símbolo de la misma presencia de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2, la Biblia nos agrega más información sobre esto. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ves? Entonces, el arca del pacto era un lugar donde el sumo sacerdote hablaba directamente con Dios. Sí. Era un lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Tanto así que el pueblo de Israel no salía a la guerra si no era con el arca del pacto. Amén. Josué capítulo 3, versículo 3. En el libro de Josué capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan vosotros, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ellos tenían que ir delante del arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Capítulo 6, versículo 6 de Josué. Capítulo 6, versículo 6 de Josué. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven sus bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Entonces, cuando fueron a recorrer la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó, el arca del pacto iba en medio de ellos. Amén. Amén. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 4, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, que estaban allí en el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo gritó de júbilo porque había llegado el arca? Porque el arca era representación de la gloria de Dios, Gloria a Dios. de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, entendiendo esto, entendiendo de que el arca del pacto era un símbolo de la misma presencia de Dios, ¿ahora entiende por qué era importante? Amén. Amén. ¿Entiende por qué era importante el arca del pacto? Porque cuando el arca del pacto estaba en un lugar, estaba la misma presencia de Dios. Alabado Dios. Por eso David quería el arca del pacto en su casa, porque él quería la presencia de Dios en su casa. Amén. Él quería la bendición de Dios en su casa. ¿Cuál era el celo que se tenía que tener por esto? Deuteronomio capítulo 10. Vamos para allá. Mire que nadie podía coger el arca. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿Quiénes eran los únicos que podían cargar el arca? Sacerdotes. Los levitas. ¿Te das cuenta o no? Solamente los levitas podían cargar el arca del pacto. Nadie más estaba permitido de coger el arca del pacto. Tanto así, que eso ya no es bíblico, pero lo cuenta la historia bíblica, la historia secular de los judíos, que cuando los babilonios llegaron a sitiar Jerusalén,
el profeta Jeremías cogió el arca del pacto y con un grupo de discípulos se fueron a un monte, al monte donde Moisés había muerto. Y ahí llevaron el arca y la escondieron, junto el arca con todo el tabernáculo. Lo escondieron allí para que los babilonios al entrar al templo no encontraran el arca y se la llevaran. ¿Se da cuenta? Y dice la historia secular de los judíos que cuando ellos volvieron, los discípulos de Jeremías volvieron para poner el rastro donde habían guardado el arca, ya no lo encontraron. Hasta el día de hoy. Vinieron entonces a Jeremías y Jeremías le dijo, por haber hecho ese pecado, no volverá el arca hasta que venga el Mesías. Gloria a Dios. Santo. Eso lo cuenta la historia, una leyenda dentro del pueblo de Israel. Lo cierto es que el arca ya no existe, ya no está. ¿Dónde está? No lo sabemos. Algunos dicen que está debajo del terreno que le pertenece al templo de Jerusalén. Y se han hecho excavaciones, investigaciones, pero lamentablemente ese territorio le pertenece a Jordania. Y como está en Jordania, aunque bueno, ya actualmente me parece que Jerusalén es la ciudad de todos. No es una ciudad específica para musulmanes ni judíos, es una ciudad internacional. Pero no se pueden hacer excavaciones, porque en todo ese territorio está la mezquita de Al-Qas, ¿no? Y la mezquita de Omar. Entonces no se puede hacer investigaciones en la parte subterránea del templo porque está en dominio árabe. Y los árabes no desean hacer investigaciones. ¿Se da cuenta o no? Entonces, algunos dicen que está en Etiopía, que en Etiopía está el arca del pacto. ¿Por qué? Porque Salomón, algunos creen que tuvo un acercamiento a la reina de Saba, ¿verdad? Y como la reina de Saba era de Etiopía, entonces tuvo ese acercamiento, y en ese acercamiento ella quedó embarazada y tuvo un hijo de Salomón. Y ese hijo de Salomón, dicen algunos especulando, fue donde Salomón, y Salomón le regaló el arca, dice, ¿no? Para que lo cuidara. Y se terminó yendo a Etiopía. Inclusive hay una comunidad en Etiopía que tiene una especie de iglesia construida, y dentro dicen que está el arca del pacto. Ahora, nadie puede entrar porque solamente le permiten a la comunidad poder entrar. Pero Dios no hubiera permitido ¿No? eso de ninguna manera, creo yo. Bueno, en realidad hay muchas cosas que Dios permitió dentro del tabernáculo, ¿no? Y dentro del templo. ¿Por qué? Cuando los romanos entraron en el año 70, por ejemplo, se llevaron la lámpara, el candelabro de oro, y Dios se lo permitió. ¿Ves? Entonces Dios, para castigar a Israel, muchas veces ha permitido, como los filisteos se lo llevaron, ¿verdad? Claro. Entonces ahí vemos, hermanos, bueno, en realidad no sabemos dónde está. Aleluya. Sea donde esté, lo cierto es que cuando Cristo venga, Señor. va a salir el arca del pacto. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Recuerde que en el libro de Apocalipsis, Cristo nos prometió algo. A los que vencieren les daré del maná escondido. Así que algunos creen que cuando aparezca el arca del pacto, Cristo va a abrir el arca y de ese maná nos va a dar a nosotros. Amén. Algunos creen eso, no sé, tal vez sí, tal vez. Bien, hermano, continuamos. Seguimos la palabra de Dios, hermano. Entonces, hemos visto hasta allí la importancia del arca del pacto. Amén. Número 2, el arca en la casa de Obed-Edom. Número 2, el arca en la casa de Obed-Edom. Segundo de Samuel capítulo 6. Amén. Versículo número 2, dice la palabra de Dios. Segundo de Samuel 6, versículo 2. Dice la Biblia, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Hermanos, ¿qué quería el rey David? El rey David tenía un palacio, y al costado de su palacio David había hecho una pequeña tienda, y en esa tienda quería que esté el arca, cerca a su hogar, cerca a su casa. Eso es lo que quería David. Amén. Hermanos, es que todo líder de su hogar debe desear que Dios esté cerca de su hogar. Toda persona que es líder de su hogar debe desear que el centro de su hogar sea Dios. David quería que el arca llegara hasta Jerusalén para convertir a Jerusalén en una ciudad capital, porque hasta ese momento no era ciudad capital. Pero David quería constituir a Jerusalén como la ciudad capital. Así que quería llevar el arca para constituir a Jerusalén la ciudad religiosa y política dentro del imperio.
dentro del reino de Israel. Y para eso, él deseaba tener la presencia de Dios en su casa. Amén. Bien dice el Salmo 127, versículo 1. ¿Qué dice allí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, no es más importante que usted y yo nos estemos preocupando en edificar casa. Lo más importante es que Dios bendiga nuestro hogar con su bendición. Que Dios derrame su gracia sobre nuestro hogar. Eso es lo que más nos debe importar. Eso es lo que más a nosotros nos debe interesar. Hermanos, es que un creyente desea firmemente vivir en la casa de Dios. ¿Verdad? ¿Recuerda usted lo que dice el Salmo 84, versículo 2? Vamos para allá. Salmo 84, versículo 2. Dice, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nuestra alma anhela estar en la iglesia. Amén. Amén. Yo sé si usted durante la semana se desespera porque sea domingo. Amén. Estar acá en la casa de Dios, ¿verdad? Anhela mi alma, cuán hermosas son tus moradas. Así que el cristiano anhela estar en la casa de Dios. Amén. Y si no llega a la casa de Dios, convierte su casa en casa de Dios. Amén. Amén. Entonces David estaba lejos de Silo, que era la casa de Dios. Y David dijo, si no puedo estar cerca de la casa de Dios va a venir a mi casa. Así como muchos cristianos en el primer siglo convertían sus casas en casa de Dios. Porque en sus casas se reunían para adorar a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, un verdadero líder cristiano, un siervo de Dios real, va a desear que su casa sea la casa de Dios también. Va a convertir a su casa en un lugar donde repose la misma presencia de Dios. Y David estaba desesperado porque el arca de Dios llegue hasta su casa. Versículo número 3. Dice la Biblia, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban el arca de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Agío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas. Eso era una algarabía, hermanos, era un júbilo maravilloso. Gloria a Dios. David estaba emocionado de que el arca iba a llegar a su casa, hermano. ¿Y qué hacía David? Danzaba y cantaba y alababa al Señor, hermano, porque el arca iba a llegar. Es como cuando un niño, ¿no?, va a recibir un regalo. ¿Cómo es ese niño? Muy feliz, emocionado, sus ojos le brillan porque iba a recibir un regalo. David iba a tener el regalo más grande, llevar la presencia de Dios a su hogar. Amén, gloria a Dios. Y él estaba gozoso, él estaba feliz. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Qué triste, amados hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué había pasado? La palabra de Dios nos dice claramente que solamente los levitas podían tocar el arca. Amén. Ahora, lo que hizo Pérez Usa, o lo que hizo Usa, ¿estaba bien o no? No quería que se quedara. Aparentemente estuvo bien. O sea, aparentemente estuvo bien porque él no quería que el arca se golpeara. Y él dijo, uy, mejor cojo ahí antes de que se caiga. O a lo mejor te caí. La cogió y se murió. ¿Verdad? Ahora, aparentemente estuvo bien lo que hizo, pero para Dios estaba mal. Porque Dios es poderoso para guiar todo, hermano. Y si de repente Dios quería en ese momento, en ese tiempo de gozo y de júbilo, mandar ángeles del cielo para que cojan el arca, hubiera sido maravilloso. Pero ya Usa, como quien se metió la pata, interfirió y Dios lo castigó con gran furor. Porque Dios había dicho que solamente el arca la podían coger las personas que estuvieran a la altura espiritual de hacerlo. Amén. Cuando una persona no está a la altura de la bendición de Dios, puede ser quebrantado por Dios. Ojo,
Cuando una persona no está a la altura de recibir las bendiciones de Dios, Dios lo puede quebrantar. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18, la Biblia dice claramente, antes de la caída, ¿viene qué? La altivez. Antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Amados hermanos, él fue un hombre que se enorgulleció y dijo, yo también puedo, ¿no? Yo también puedo coger el arca, además se va a caer, no, yo también voy. Y Dios lo quebrantó, Dios lo castigó por ese corazón lleno de orgullo, enorgullecido, por ese corazón lleno de pecado, porque estaba yendo contra la palabra de Dios. Dios había dicho que solamente los levitas en su ley podían coger el arca, y él fue contra la palabra de Dios. Hermanos, toda persona que va contra la palabra de Dios va a ser castigado por Dios. Amén. Dios no bendice lo que está mal. Dice que tomar en cuenta. Aparentemente pareciera que está bien lo que estamos haciendo para salir de los problemas, pero si va contra la Biblia, Dios nos va a castigar. Amén. Dios no está de acuerdo con el pecado. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Pregunta, hermanos, ¿usted cree que para Obed-Edom hubiera sido fácil tomar la decisión de tener el arca en su casa? Claro, yo creo que a cualquier persona le hubiera dado miedo. Uy, si toca el arca se va a morir la gente. No, ni modo. Yo creo que usted y yo pensando en Yadir, como a Yadir le gusta coger todo. Imagínense el arca del pacto en medio de mi sala y que venga Yadir, pum, se muere. ¿Se da cuenta o no? Entonces yo creo que muchas personas hubieran tenido temor de tener el arca de Jehová en su casa, porque era algo tan santo que podía matar a los que no estuvieran a la altura espiritual. Pero Obed-Edom tomó la mejor decisión. Y la mejor decisión fue llevar al arca a su hogar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios le bendijo. Por eso bien dice Proverbios 10:22. Vamos para allá. Por eso Proverbios 10:22 dice de la siguiente manera. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece, hermanos, y Dios no añade tristeza cuando hay bendición de Él en nuestro hogar. De la misma manera, Obed-Edom fue bendecido por Dios, hermano. Dios bendijo el hogar de este hombre por tener el arca ahí en medio. De la misma manera, Dios bendice a los creyentes que ponen a Dios como centro de su hogar. Dios bendice a los creyentes que ponen a Dios como el centro de su familia. Por eso la Biblia dice, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Todo lo demás es añadido. Si usted pone a Cristo como centro de su hogar, como lo hizo Obed-Edom, que puso el arca como el centro de su hogar, y Dios bendijo, Dios le va a bendecir cuando usted aprenda a poner a Cristo como centro de su hogar. Cuando nosotros quitamos a Dios del lugar que le compete a nuestra familia, hermano, oiga, no hay bendición. No hay bendición. Y no podemos pedir de Dios la bendición hasta que no pongamos a Dios como el centro de nuestra familia. Número 3. David lleva el arca del pacto a Jerusalén. Número 3. David lleva el arca del pacto a Jerusalén. Verso número 3. David lleva el arca del pacto a Jerusalén. Versículo 13. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y siga leyendo, mire lo que dice allí, el versículo número 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él
sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Versículo 17. Y metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de la casa, así de hombres como de mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amados hermanos, David demostró su gozo. Así es cuando usted y yo sabemos que la presencia de Dios está en nuestro hogar. Cuando usted y yo sabemos que la presencia de Dios habita en nuestro hogar, hay gozo, hermano. Amén. Porque la presencia de Dios trae gozo. Por eso no hay un cristiano derrotado. Por eso no hay un cristiano que esté triste. Todo cristiano debería estar siempre con gozo y alegría, porque la presencia de Dios está en nosotros. Mire cómo David demostró su gozo. Él sacrificó, dice el versículo 13. Ojo, Dios no le permitió a ninguna persona que no fuera sacerdote sacrificar animales, pero a David sí le estaba permitiendo. ¿Ve? Dios le estaba permitiendo. De la misma manera, Dios bendice a los que primero le dan a Él. David se dio a Dios, y David sacrificaba a Dios lo que él tenía. Hermanos, Dios bendice cuando usted y yo le damos sacrificios a Él. Amén. Una ofrenda es un sacrificio a Dios, ¿o no? Sí, porque ¿a quién le sobra la plata? A nadie, ¿verdad? A nadie le sobra la plata. Pero darle nuestro dinero para la obra de Dios es un sacrificio. Y Dios bendice los sacrificios. Amén. Dios bendice las ofrendas. Dios bendice los sacrificios, amados hermanos. David sacrificó, le dio a Dios. Y cuando alguien le da a Dios, Dios le da más a él. David danzaba, versículo 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza. Y es que la danza era una expresión de júbilo y de gran gozo delante de Dios. No significa que hoy en día tengamos que danzar y ya buscamos 4 hermanas que están delante de la congregación dando vueltas por aquí y con sus telas por acá, dando vueltas por aquí, por allá y haciendo así, ¿no? Esas no son ni danzas judías, son danzas inventadas, danzas carnales, ¿verdad? Ahora, esto pasó en el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era judío, era hebreo, tenía la ley de Dios, conocía la ley de Dios. Pero el pueblo de los cristianos, la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, no tenemos raíces judías. O usted y yo venimos del pueblo de Israel. No, ¿verdad? Nuestros padres han sido Atahualpa, Mamaogio, etc. Entonces, nuestra forma de danzar no era tampoco una forma de danzar dedicada a Dios verdadero. Era una forma de danzar dedicada a los apus, a los dioses paganos. Entonces no podemos traer esas cosas paganas al pueblo de Dios. Ahora, tampoco Dios permitió la danza en el templo. Cuando se construyó el templo de Israel, Dios no permitió la danza. Dios permitió la danza afuera. Amén. En las casas, en las reuniones sociales, porque era parte de las costumbres autóctonas del pueblo de Israel. Pero en el templo Dios no permitió la danza. Por eso usted no va a ver que en el templo de Israel hayan danzas. ¿Se da cuenta o no? Porque podía generar ¿qué? Desorden. Generaba desorden. Entonces Dios decía, no, afuera, en sus júbilos, ahí salten, bailen, hagan todo lo que quieran. Pero en el templo no, el templo es para adoración a Dios. Entonces no hay que mezclar las cosas como no son. ¿Amén? Hay que separar cada cosa en su lugar. Y David danzaba, pero danzaba demostrando su gozo y su júbilo, porque no estaba en el templo, no había un templo allí. Y aunque el arca del pacto iba delante de él estaba demostrando su gozo y su alegría delante de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cómo estaba vestido? La Biblia dice que estaba vestido como un efod, con un efod de lino. ¿Y quiénes usaban un efod de lino? Los sacerdotes.
O sea, ¿qué hizo él? ¿Usted cree que el rey de Israel tenía un efod de lino? No, él usaba las ropas más caras. Él usaba la púrpura que compraba en Saga, ¿no? Él compraba sus túnicas en Ripley. Era increíble la forma en que él se vestía de ropas reales, sus collares, sus joyas, sus pendientes. Era un hombre que tenía una riqueza increíble. Y así salía y resplandecía del oro y de todo lo que él tenía, y la gente pues lo aplaudía porque era el rey de Israel. Pero ¿qué hizo él? Como el arca estaba delante de él, se quitó todo. Aleluya. Se quitó todo y se puso una ropa de sacerdote. Santo es el Señor. ¿Qué quería demostrar con eso? Humillación. El rey era Dios. Así es. Que el rey de Israel era Dios Amén. y que él no. No, él no. Él era el rey. Amén. Dios es el rey, hermano. Y hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Así que él quitó su orgullo, porque en la adoración no cabe el orgullo. Amén. Cuando hay adoración no cabe orgullo. Y hermanos, él se quitó. Por eso cuando la Biblia dice que se quitó sus ropas reales, no quiere decir que comenzó a bailar desnudo delante del pueblo. Porque hay películas donde sale el rey David y ve el arca y ve que David, ¡pum!, se quita todo y comienza desnudo a bailar con su pañal ahí. No significa que comenzó a danzar desnudo, sino que él se desnudó de sus ropas reales, pero se puso una ropa sacerdotal. Amén. Porque hubiera sido una falta de respeto a Dios. Amén. Si Dios quiere que usted se cubra, ¿cómo usted se va a descubrir? ¿Entiendes? Es una falta de respeto. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió. Amén. Pero ¿qué hace el hombre ahora? Se descubre, ¿no? Y esa es demostración de pecado. No, hermano. Entonces, era ilógico imaginarnos a David bailando desnudo por ahí, ¿no? Debe ser el loco del arca. No, pues, hermano, ¿verdad? Él se desnudó de su ropa real, pero es una ropa sacerdotal. ¿Qué más hizo? Conducía al pueblo. Versículo 15. Y David conducía al pueblo. ¿Qué significa eso? Que él era un líder. David era un líder que llevaba a otros a la adoración. Hermanos, ¿cuánto Dios quisiera que entre nosotros sean David, que conduzcan a sus hogares a la adoración a Dios? Que hombres que conduzcan a sus familias a la adoración al verdadero Dios. Él ministraba a Dios, versículo 17. Hermanos, un verdadero líder siempre va a ofrecer un culto verdadero a Dios. Y David era un hombre de Dios que ofreció un culto verdadero a su Señor. Versículo 18, él bendijo al pueblo. ¿Quién más hacía eso? Eso lo hacían los sacerdotes, hermano. El rey no tenía la autoridad para bendecir al pueblo. Los sacerdotes sí. Sin embargo, David estaba funcionando como sacerdote. ¿Por qué? Porque él en esa escena, él estaba representando de manera profética que un día vendría un hijo de él que sería rey y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Amén. Rey y sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él demostró esto a través de bendecir al pueblo de Dios, porque un líder bendice a otros también. Luego dice el versículo 19 que él repartió a cada uno de los que estaban allí con él. ¿Qué le repartió? Pan, torta de pasas, que era un tipo de vino que se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Y le dio muchas cosas al pueblo. ¿Por qué? Porque un verdadero líder comparte con otros. Gloria al Señor. Un verdadero líder comparte con otros. ¿Amén? Amén. Entonces, si usted es un líder, tiene que compartir. Tiene que dar a otros también, como David lo hizo. Versículo 20. Dice, y David volvió a su casa. ¿Qué significa eso? Que un verdadero líder no se olvida de su hogar. Hace las cosas de la iglesia. Está en la iglesia, pero no se olvida de que tiene un hogar, que tiene que hacer las cosas de Dios. Amén. No como hay muchos que dicen, tú paras en la iglesia, y nunca te acuerdas de nosotros. No, hermano. Vaya a visitar a su familia. Vaya a visitar a sus padres. Es que son incrédulos. Bueno, son incrédulos. Entonces compártale la palabra de Dios. Pero no se olvide de ellos. Dé testimonio en su hogar, en su casa, en su familia. Voy para la iglesia. Dejo al esposo, a los hijos sin comer, ¿no? Y que ya vean ellos. No, hermano. Seamos responsables, ¿verdad? O me voy para la iglesia y no le doy a mi esposa para el diario, o no le doy para que puedan comer, y me voy para la iglesia y no me importa lo demás. No, hermano. Un verdadero líder se preocupa de su hogar. Amén. Porque la Biblia bien claro dice
el que no cuida su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, David era un verdadero líder. Pero ¿qué pasó? Versículo 16. Versículo 16. Dice la palabra de Dios. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, a Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Mire el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Ve? Esto nos demuestra que las mujeres nunca hablan directamente. ¿Amén? Amén. No, eso nos demuestra que las mujeres nunca van a hablar directamente. Siempre nos hablan indirectamente, los varones, ¿verdad? Claro. Porque lo correcto que era que le digan, de frente, ¿no? Oye, David, me pareció mal que tú hayas andado así, descubriéndote por ahí, con una ropa, me pareció mal, me pareció chusca la manera como te has vestido. No, pero dice: ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito descubrirte delante de todos, ¿no? ¿Ve? De manera indirecta le comenzó a hablar Mical a David, menospreciándoles. Amados hermanos, lamentablemente en nuestro hogar, tal vez no todos sean sensibles al culto que le rendimos a Dios, y lamentablemente nos menosprecien a nosotros que amamos las cosas de Dios. ¿Ve? En nuestro hogar de repente hay personas que están menospreciando el culto que le rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido a Dios. A esas personas Dios hoy les está diciendo que no sean indiferentes, que sean participantes de ese culto. Si Mical hubiera sido participante del culto y no indiferente, Dios lo hubiera bendecido. Pero por ser indiferente, Dios le castigó. En el versículo 23, hasta su muerte Dios no le dio ni un solo hijo. Amén. Y el castigo que Dios le dio, que no le dio ni un solo hijo hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque fue indiferente a la bendición, no fue participante de la bendición de Dios. Cuando Dios quiera que en nuestro hogar todos los que están a nuestro alrededor formen parte del culto y no formen parte de la división. Que todos sean participantes y no sean indiferentes de la bendición de Dios. Versículo 21, mire la decisión del rey David. Entonces David respondió a Mical y le dijo: mi hijita fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré más bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. ¿Cuál fue la decisión de David? Hermanos, para David las críticas no tenían valor. Para David, hermanos, él estaba dispuesto en hacer solamente la voluntad de Dios en su vida y la voluntad de Dios en su hogar. Para Mical lo más importante que era su posición social, ¿verdad? Ella era la reina. ¿Cómo se va a estar rebajando con todos los criados ahí, con el que lava los platos? ¿Cómo se va a estar rebajando con el que limpia la casa, con el jardinero? ¡Qué vergüenza que voy a estar rebajando! Yo soy la reina de Israel, ¿no? Y cuando mira por la ventana, venía el rey con todos con todos los mayordomos y con todas las sirvientas danzando y bailando con júbilo y dando. Oiga, Mical dijo: ¿qué? ¿Cómo se va a rebajar? Con el chofer estaba ahí. No, ¿cómo es posible? Dijo: no. Y cuando vino, porque para ella más importante era ¿qué? Su estatus social. Su estatus social. Hermanos, ahora entiende por qué hay muchas personas que ponen otras cosas en su vida y en su hogar antes que Dios. Mical era una persona que había puesto el estatus social, la forma de vida más importante en su hogar y en su vida. Pero para David lo más importante en su vida era el arca del pacto. Para David lo más importante en su hogar era el arca de Dios, la presencia de Dios en su vida. Así, amados hermanos, David fue bendecido, pero Mical fue castigada por el Señor. Hermanos, ¿qué es lo más importante en su vida? Pongámonos a reflexionar esta mañana. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra familia? ¿Qué
¿Qué es lo más importante en nuestro hogar? ¿La televisión? ¿El dinero? ¿Los bienes? ¿La fama? ¿El estatus social? ¿O hacer la voluntad de Dios? ¿O poner a Cristo como el centro de nuestro hogar? ¿Qué es realmente lo más importante en nuestra vida y en nuestra familia? Vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios, te damos gracias